hablemos de algo que está sucediendo y que se han reportado varios casos en estos días. Hablamos de intoxicación. Saben ustedes que en la mayoría de los casos la familia es la que reporta estos casos. Pero ¿qué hacer de inmediato si en alguno de nosotros pues está en esta posición? Hoy está con nosotros justamente el doctor Jorge Hospitaleta. Doctor, un placer tenerlo en casa. Muy buenos días. Buenos días. Doctor, ¿cómo o cuándo se sospecha que verdaderamente alguien se intoxicó? Ok, bueno, las alteraciones pueden ser menores, podemos hablar de que cualquier sustancia que entre al organismo que produzca efectos tóxicos se puede llamar una intoxicación, y por eso pueden ir cosas tan sencillas como intoxicaciones alimentarias, porque ingerimos algo que no estaba en buenas condiciones, hasta intoxicaciones con medicamentos o otras sustancias que no necesariamente pueden ingresar por vía oral, pueden ser tópicas, pueden ser inhaladas, pueden ser a través de mucosas como por los ojos. Entonces, cualquier evento de estos se puede considerar una intoxicación. ¿Qué normalmente presentan las personas? Pues las personas van a dar alguna sintomatología o un cambio en la conducta que puede ir desde presentar manifestaciones gastrointestinales, por ejemplo, cuando son las alimentarias, que son vómitos, diarreas, hasta manifestaciones de alteración del estado de la conciencia. O sea, el paciente puede quedarse profundamente dormido sin responder, inclusive llegar a cosas tan graves como convulsiones y paros cardiorrespiratorios. Sí, entonces por eso es importante evitarlas. O sea, a ver, uno podría decir que hay dos tipos de intoxicaciones. Se dice que en Estados Unidos hay cerca de 2 millones de intoxicaciones por año. Hay unas intoxicaciones que llamamos accidentales y que son las que llamamos todos a intentar evitarlas, porque a veces tenemos a mano sustancias que pensamos que no pueden ser dañinas, pero que si un niño o inclusive nosotros nos equivocamos del recipiente, podríamos llegar a intoxicarnos. Y hay intoxicaciones obviamente que son un poco voluntarias, que es cuando abusamos de algunos bien sea medicamentos o alimentos o sustancias tóxicas. De hecho, en Estados Unidos en este momento tienen otra epidemia fuera del COVID, para no hablar de COVID, de intoxicaciones por opiáceos, por fentanilo, por ejemplo. Entonces esto es gravísimo porque ha llevado a fallecer mucha gente y ha cambiado hasta los esquemas de manejo agudo, de manejo de emergencias de los pacientes que llegan con alteración del estado de conciencia. Ahora, doctor, cuando uno, digamos, se intoxica, ¿verdad? Bueno, usted me va a explicar dependiendo de cada uno de los casos. La reacción es inmediata, es decir, ¿es inmediata la reacción de los síntomas o puede ser horas después? No Depende lo sé. de la cantidad del inóculo. O sea, nosotros, si estamos tomando, de hecho hay intoxicaciones crónicas. Por ejemplo, cuando los odontólogos hace mucho tiempo utilizaban amalgamas con mercurio, la toxicidad por el mercurio se iba acumulando a través de los años y se manifestaba mucho después. Entonces dependerá de la cantidad del inóculo que utilicemos, pero normalmente sí se presentan de manera rápida. Las intoxicaciones alimentarias normalmente son bastante rápidas, digamos que 2-4 horas después de haber ingerido. Igual depende de la cantidad, de cuán contaminado estaba o el producto que consumimos, por ejemplo, de cuántas pastillas nos tomamos de más si fue que abusamos de medicamentos, o de la exposición. Hay exposiciones que no nos damos cuenta. Por ejemplo, una de las intoxicaciones más importantes es con monóxido de carbono, que es el gas que emanan los vehículos y algunas combustiones, que realmente es una muerte silenciosa porque no nos damos cuenta. Las familias que el gas que utilizamos, el gas normalmente es inerte y no tiene olor, por eso le ponen un olor muy feo para que uno perciba cuando hay una fuga de gas, porque realmente si no tuvieran este olor no lo percibiríamos y no abriríamos las ventanas y no evitaríamos la toxicidad. O sea, para que nos quede claro, intoxicarnos puede ser no solamente por ingesta, sino que también puede ser por oler o incluso podría ser por inyectar. Inyectarse, tópico. Ah, tópico también. ¿Sí? Ah, sí, bueno, claro. Sí. O sea, por cualquiera de las vías. Por cualquier vía o por mucosas. O sea, puede no tomárselo, puede que estando en contacto en la boca o inclusive con los ojos, y que esta es una de las medidas más fáciles de solucionar cuando tenemos una lesión, digamos, por ejemplo, en mucosas de los ojos, que la recomendación universal sí es lave con mucha agua para quitar el tóxico, el contacto del tóxico o la sustancia con el ojo, pero las otras que normalmente hacemos no están muy recomendadas. Entonces, por ejemplo, desaconsejamos fehacientemente
el inducir vómitos. Cuando nos comemos algo Ay, sí. y entonces la gente se induce el vómito y todo lo contrario, podemos causar más daño cuando esto regresa, porque si era algo que quemaba, ya no solo va a haber bajado hasta el estómago, sino que estamos devolviéndolo y puede volver a crear una quemadura cuando estamos vomitando. Y mucho peor, si no tenemos un adecuado estado, si no estamos despiertos e inducimos el vómito en una persona, en vez de salir, puede ser que este vómito se vaya hacia los pulmones y entonces empeoramos ya la condición de la persona. Eso sí que es importante, doctor, porque yo recuerdo, y más de jovencitos, ¿verdad? Que a uno le decían, si está muy mal, de una vez, métase los dedos o métase un dedo hasta donde pueda para limpiarse, cosa que es incorrecto. Entonces. Es incorrecto, eso debería tener atención porque puede que sea más perjudicial que benéfico. Entonces, por eso sí es importante tener a mano, por ejemplo, en Costa Rica hay un Centro Nacional de Intoxicaciones que queda en el Hospital de Niños, que normalmente atienden pues algunas de las dudas. Uno debería consultar, debería mantener, si sospecha, por ejemplo, que ingirió algo, llevar a mano lo que pensamos que ingirió o el producto que estaba lo más cerca para que los médicos que atiendan la emergencia puedan saber, porque hay sustancias que sí tenemos que, por ejemplo, poner a orinar más al paciente, o tenemos que cambiar la acidez de la orina para que se elimine más rápido, o que tenemos que favorecer el vaciamiento gástrico, por ejemplo. Ahora, los síntomas, digamos, van a variar de acuerdo a con lo que nos intoxiquemos. Por supuesto, o sea, probablemente las sustancias que ingerimos van a tener unas manifestaciones más floridas y podrían tener manifestaciones mucho más sistémicas, o sea, no solo del tracto gastrointestinal, sino como algo se va a absorber a través de, como si fuera un alimento, digamos, va a ir al torrente sanguíneo y puede tener manifestaciones sistémicas. Algunos que son tópicos, pues obviamente su manifestación será evidentemente en la piel. Los inhalados en general, su gran manifestación es a nivel de oxigenación y pulmones. Entonces, probablemente los más graves serían o los que ingerimos o los que nos inyectamos. Hay sustancias inyectadas, como les digo, esta epidemia de Estados Unidos es uno de los medicamentos que se tienen que inyectar, que realmente son muy graves, tienen efectos gravísimos para la persona, porque pasan directamente a inhibir muchas de las funciones cerebrales, porque van directo al torrente sanguíneo, cruzan la barrerita que nos protege el cerebro y causan una serie de lesiones muy importantes. Ahora, en uno de los últimos casos reportados por intoxicación, el común denominador es la ingesta, que habían todos comido pizza, ¿verdad? Y entonces uno se cuestiona, ¿qué puede tener una pizza para intoxicar de tal manera de llegar a morir una persona por esta ingesta? Probablemente no estamos hablando de una intoxicación alimentaria en este caso, y por eso ustedes vieron que habían algunos perros que tuvieron, por lo menos detectaron posibilidad de tener droga en esta pizza. Entonces probablemente estamos hablando de exposición a drogas que afectan el sistema nervioso central. Todas las drogas que utilizan de uso recreativo, como se llama, digamos, habitualmente, alteran la funcionalidad del sistema nervioso central, o excitan mucho y hace que la gente esté muy feliz, muy contenta, pero después viene un periodo de deterioro, o deprimen por el contrario para tener esos sueños y otras cosas. Si deprimen mucho el sistema nervioso central, usted deja de respirar simplemente porque el sistema nervioso central se apagó por completo y entonces la persona deja de respirar y eso la va a llevar a fallecer. Entonces por eso sí hay que tener mucho cuidado, hay muchas sustancias, por eso las recomendaciones que seguimos diciéndole a nuestros adolescentes es, si usted sale a un sitio de diversión nocturna, mantenga siempre, por ejemplo, su bebida alcohólica, si va a tomar algo con usted, nunca la deje descuidada, si la dejó descuidada por alguna razón, cámbiela y pida una nueva, porque no sabemos exactamente qué le pueden poner a las bebidas o a los alimentos que nos puedan llevar a una intoxicación. Ahora, doctor, como padre o madre, ¿verdad? De todos los que están ahí en casa viéndonos y tomando atención a esto, por ejemplo, con los adolescentes, con los muchachos en general, cuando llega uno de nuestros hijos y de repente notamos que está raro, ¿verdad? No sé si pálido, caído, ¿qué es lo que tenemos que verdaderamente examinar para ver si podría ser un caso de esto? Sí, hay que probablemente... aún en los hospitales lo más importante es intentar dilucidar qué fue lo que hizo, qué fueron, digamos, las últimas actuaciones, si ingirió algo de comida, si fue que salió con los compañeros y tomaron algo, porque definitivamente las intoxicaciones tienen un rango tan amplio de sintomatologías que podría ser simplemente que de verdad esté enfermo, de que tenga alguna patología que amerite ir al hospital porque sea una enfermedad y no porque sea una intoxicación.
Entonces, realmente lo más importante es intentar dilucidar y ver qué fueron las actuaciones que tuvo antes de llegar a casa para poder tener un grado de sospecha, porque la sospecha en este caso es importante. Se ha dado casos que llevan a los familiares al servicio de emergencias y cuando empezamos a preguntar no tenemos una historia clara y empezamos a pedir tóxicos en algunos sitios. Uno puede pedir tóxicos en orina, tóxicos en sangre, pero no todos van a salir ahí. Entonces a veces nos damos cuenta después de tener ese reporte que realmente la persona se encontraba intoxicado, pero no todos se pueden examinar. Ok, ahora, por ejemplo, hay prácticas, ¿verdad? Hay cosas que vienen de nuestras mamás y abuelas. Uno de repente tiene a un chico o una chica vomitando con diarrea. Mucha gente incluso cuando veía que estaba medio así como revuelto, agua con limón. Otros, por ejemplo, lo primero que hacían era coger un vaso de leche. Otros, por ejemplo, con una buena diarrea, de una vez una pastilla para cortar esa diarrea. ¿Qué es lo correcto de hacer? ¿Cuál es el primer paso, doctor? Okay. Hay que recordar que las deposiciones diarreicas normalmente no van a llevar a fallecer a nadie. Lo que lleva a fallecer a alguien es la deshidratación que produce la diarrea. Entonces, cortar la diarrea puede ser algo eminentemente, digamos que, maquillaje, y no estamos tratando la enfermedad porque el paciente va a seguir perdiendo líquidos y lo que va a hacer es que los va a mantener en el tracto gastrointestinal y no los va a defecar. Claro. Entonces, lo que tenemos que evitar es que esa persona se deshidrate, por ejemplo. La leche era utilizada porque en teoría alcalinizaba muchas de las cosas ácidas, pero no todos los tóxicos ingeridos hay que alcalinizar. Más bien en algún grupo habrá que acidificar, entonces no recomendamos dar, por ejemplo, lácteos, porque al final de cuentas podemos empeorar la absorción del tóxico si sospechamos una intoxicación. No inducir vómito, como bien ya dijimos, mantener a la persona, estar seguros de que está hidratado, vigilar su estado de conciencia y si hay signos de alarma, como que vemos que se está quedando dormido muy profundamente, que su respiración no es regular como la de todos, pues tenemos que activar inmediatamente los servicios de emergencia. Doctor, usted habla de hidratar, que eso es lo más importante en esta situación. ¿Hidratar es con agua o no es suficiente? El agua no es suficiente, o sea, debemos hidratar y Costa Rica tiene uno de los precursores de los suelos de rehidratación oral, que se pasó a solución inclusive endovenosa, que es la solución Pizarro inicialmente, que es un pediatra costarricense. Entonces tenemos que hidratar con algo más que agua, porque al final lo que se pierde a través del vómito o de la diarrea no es solo agua, se pierden muchos electrolitos que pueden ser vitales, se pierde potasio, por ejemplo, entonces si nos baja muy rápido el potasio puede inducir una arritmia en el corazón. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar algunas de las sustancias de rehidratación que ya vienen establecidas. Tampoco dar cargas de glucosa, porque no podemos rehidratar, por ejemplo, con refrescos comerciales, no podemos darle ninguna de estas bebidas gaseosas, porque al final de cuentas lo que le estoy dando es una carga de glucosa más gas. Y nos inflaman esa panza tremendamente. Entonces eso va a empeorar. Entonces la idea es rehidratación con sustancias que están claramente, las sales de rehidratación oral o algunos que ya vienen listos, preparados, cualquiera de estos nos ayuda a mantener una homeostasis y probablemente también dependerá, porque si yo tengo vómitos y diarrea, tengo que probarle la tolerancia oral lentamente. Si el paciente empieza a tolerar, pues le sigo aumentando la frecuencia. Pero, por ejemplo, si alguien empieza con vómitos y diarrea y no tolera la vía oral, porque si todo lo que le doy... Sí, hay que ponerle intravenoso. Entonces, definitivamente, esta persona debería acudir a un centro hospitalario para optimizar la hidratación. Ahora, doctor, ¿qué pasa? Porque una situación frecuente también, y aquí para las familias que nos están viendo, ¿verdad? Dependiendo de cuántos medicamentos tome uno, pero no sé si en la mañana o sucede más en la noche, que de repente uno se confunde o tomó el que no era o tomó dos. ¿Cuán frecuente puede ser la intoxicación a causa de medicamentos? Realmente la intoxicación con alimentos es más accidental que voluntaria. Entonces hay que ver, hay medicamentos que si usted se toma probablemente, y casi todos los medicamentos en su descripción viene si usted se tomó uno de más, si a usted le faltó uno. Normalmente cuando eso pasa, no hay mayor problema realmente si uno se toma uno de más. El punto es si usted se toma muchos medicamentos, probablemente de manera voluntaria. Hay medicamentos que ya sí se han utilizado, digamos, para esto. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado porque la absorción y la posibilidad de lesionar es mucho más alta. Sobre todo, ¿cuáles? Los medicamentos que utilizamos
antipsiquiátricos, por ejemplo, los medicamentos antidepresivos tricíclicos que son muy utilizados. A veces la gente se toma muchos de estos por un intento de autoeliminación y obviamente esto sí puede llevar a problemas serios. Si uno se toma un medicamento de más de los que toma habitualmente, por ejemplo, el medicamento de la presión que se me olvidó, me lo tomé y de verdad me lo tomé otros 2 horas después, pues hay que vigilar la presión, probablemente recostarse y optimizar la hidratación, pero esto no va a hacer que vayamos a un centro hospitalario. Igual, un medicamento para la diabetes, por ejemplo, para el azúcar. Hay que vigilar, si yo soy diabético y se me pasó y me tomé un par de pastillas más pues probablemente estarme vigilando más frecuentemente cuánto tengo de glicemia y en ese periodo que dura el medicamento, probablemente ingerir un poco más de alimentos para compensar la posibilidad de la disminución del nivel de glicemia. Entonces, una pastilla de más probablemente no sea muy grave, hay que vigilarlo, hay que saber para qué era el medicamento para poder definir qué tengo que vigilar. Si es un antihipertensivo, pues estarme vigilando la presión, probablemente recostarme, levantar las piernas, tomar un poco más de líquido. Si fue para la diabetes, probablemente ingerir un poco más de alimentos, si fue que ingerí de más. Y habrá algún grupo de medicamentos que realmente lo que hay que dejar pasar es la vida media. Todos los medicamentos tienen una vida media, 6 horas, 8 horas, 12 horas, y evitar pues retomarlo y tomarlo cuando corresponda, probablemente el día siguiente. Cuando ya son de manera intencional o accidental en los niños y en los niños, por ejemplo, sí hay que tener mucho cuidado. A veces las vitaminas que compramos para los niños tienen forma de ositos o de animalitos y les gustan y piensan que son confites. Entonces hay que tener cuidado y mantener a resguardo esto y ser los adultos quienes administramos. No podemos dejar a la libre esto. Doctor, muchísimas gracias como siempre y bueno, a estar alertas, ¿verdad? En un caso como estos para socorrer a la persona de la manera correcta. Muchísimas gracias, doctor. Con gusto. Feliz día. Buen día. Gracias.